La Cena del Señor. ¿Qué es? Es una reunión esencialmente simbólica. La Santa Cena es llamada también en las Escrituras como partimiento del pan, la mesa del Señor, la Cena del Señor. Junto con el bautismo en agua, son los únicos actos en el Nuevo Testamento donde los símbolos son esenciales en virtud de las verdades espirituales que representan. El peso de lo simbólico es tal, que estos actos carecerían de sentido sin los signos que les rodean. Es una reunión establecida por el propio Señor. La Cena del Señor es una convocación de carácter imperativo, realizada por el propio Señor a sus seguidores. Jesús señala de forma explícita: haced esto en memoria de mí. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como también la primera carta a los Corintios, dan cuenta de su institución. Asimismo, el libro de Hechos muestra que su celebración era una práctica habitual en los hermanos de la primera iglesia. El llamado del Señor es a comer del pan y beber de la copa, que representan su cuerpo y su sangre respectivamente. Se celebra en memoria de la muerte del Señor. El propósito de la celebración de la Cena del Señor es hacer memoria de su muerte. El Señor usará pan partido, para representar su cuerpo partido, roto, mutilado por causa de los suyos. Usará también una copa de vino, para señalar que es su sangre, la cual será derramada para perdón de pecados. Anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Al respecto, el apóstol Pablo agregará: todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. En relación a estas palabras, podemos señalar que la Cena del Señor es un vínculo entre el pasado y el futuro. En efecto, porque hoy declaramos lo que el Señor hizo por nosotros hace casi 2000 años atrás, y lo seguiremos haciendo en esperanza de su regreso y de nuestro encuentro definitivo con Él, en el reino de su Padre. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Es una reunión que convoca a los creyentes sin distinción. Están llamados a participar de este acto, todos aquellos que se consideren parte de la Iglesia o del cuerpo de Cristo. Es una instancia donde los creyentes confiesan y testifican su pertenencia a la familia de Dios y su condición de hijos, por medio del sacrificio de Jesucristo. Es una reunión de comunión. Es una instancia de comunión con todos aquellos que han sido dignificados por la sangre de Jesús e invitados a sentarse a su mesa. Comunión sustentada en el cuerpo partido y en la sangre derramada, que nos convierte en un cuerpo de muchos miembros que comen de un mismo pan. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios 10 y 16 y 17. Es una reunión para discernir el cuerpo del Señor. Pablo enseña a los corintios a tomar la cena del Señor de manera digna, esto es, discerniendo el cuerpo del Señor. Este requisito goza de todo sentido, pues es inherente al propósito fundamental de la cena, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es comprender que todos los que cenamos gozamos de la misma dignidad, generada no por la propia conducta, sino por los méritos de la sangre de Cristo derramada, por tal razón es que bebemos todos de la misma copa. Discernir el cuerpo de Cristo es también entender que mi hermano es una medida de Cristo, es un pedazo de ese pan partido. A esto alude Pablo, cuando llama la atención a los corintios que comían y bebían desenfrenadamente en el ágape previo a la Santa Cena, mientras otros hermanos pobres no tenían siquiera lo mínimo para saciar el hambre. Es una reunión centrada en la mesa del Señor. La cena es una reunión en torno a la mesa del Señor, dispuesta con pan y vino. No hay nada más importante en ese momento que aquello que está frente a nosotros. Se debe eliminar de esta instancia todo tipo de distracciones que puedan sacarnos del foco principal. Aquí no estamos frente a la liturgia de una reunión cotidiana, no estamos de cara a un predicador, coordinador ni expuestos a la ministración de los salmistas. El mensaje de esta reunión está predefinido, y se encuentra en la mesa, en el pan y en el vino. La respuesta de los asistentes a este mensaje también está predefinida, esto es, comer del pan y beber del vino, con toda la verdad espiritual que esto representa. Es un momento de recogimiento espiritual en el que debemos involucrarnos y participar con todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu, y estar atentos a que mientras se parte el pan, el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos revele a Cristo. Debemos estar presentes con nuestra mente, haciendo memoria de la muerte de Jesús. Presentes también con nuestro espíritu, para conectarnos con el mensaje de la mesa. Y con nuestro cuerpo, para comer del pan y beber de la copa. Los discípulos camino a Emaús no reconocieron al Señor, sino hasta el momento que tomó el pan y lo partió, ahí sus ojos fueron abiertos.
Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Lucas 24, 30 y 31. Quien confiese ser un hijo de Dios, quien declare ser parte de la Iglesia, quien manifieste ser miembro del cuerpo de Cristo, no debe, en ningún caso, prescindir de esta reunión. No existe una instancia donde somos más Iglesia que en la Cena del Señor. La cena goza de una estructura de reunión establecida de manera explícita por el mismo Señor. Hoy, cuesta validar bíblicamente las formas que adquieren nuestras reuniones, las liturgias usadas para celebrar a Dios. En cambio, en la mesa del Señor, el programa está hecho y validado por su propio anfitrión. En la mesa encontramos el mensaje y el contenido de la reunión. Entre tanto que el Señor regresa, la Iglesia seguirá proclamando su muerte cada vez que coma del pan y beba de la copa. Reflexiones respecto a la Cena del Señor. Se celebra dentro de un contexto de cena o ágape. Ejemplo: Jesús con sus discípulos en la última cena. Es una reunión que se realiza en un contexto de cena. Precisamente fue en la última cena en que el Señor instituye este acto. Por ser la celebración de la Pascua, lo más seguro es que comieron cordero, pan y vino, entre otras cosas. La Santa Cena nace dentro de un ambiente social y de coinonía, en medio de personas que comparten en torno a una mesa, que hablan, ríen, interactúan entre sí. En este contexto, estando ellos comiendo, Jesús da un giro a la coinonía, levanta su voz, llama la atención de los comensales, toma pan y lo bendice, generando un quiebre en la dinámica que la cena llevaba hasta entonces, dando lugar así a un tiempo de solemnidad, de recogimiento y ministración. Los corintios también cenaban cuando celebraban la Santa Cena. Los corintios cuando se reunían como iglesia celebraban también la Cena del Señor, y la realizaban en medio de un ágape o contexto de coinonía. Cada familia llevaba su propia cena. Claro está que Pablo los reprocha porque lo hacían con una actitud individualista. En efecto, las cenas de algunos eran verdaderos banquetes con abundancia de vino hasta embriagarse, mientras otros en la iglesia estaban pasando hambre y necesidades. Esta situación iba en la dirección opuesta al espíritu de la Cena del Señor, cuyo propósito, según Pablo, era justamente discernir el cuerpo de Cristo. Es una reunión de carácter esencialmente simbólico. Discusiones tales como si el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor, o simplemente son símbolos representativos de estas realidades, distraen de lo esencial y alejan del propósito por el cual el Señor instituyó la cena. Sin perjuicio de ello, el Señor escogió la instancia y los elementos que mejor representarían las verdades que deseaba plasmar en sus seguidores. Por consiguiente, esta celebración o ceremonia no debe prescindir de los símbolos, pues en esencia es una instancia simbólica y no debe renunciar a su naturaleza emblemática. Independientemente de esto, los elementos que el Señor usó para representar estas realidades espirituales no son absolutos, y bien podrían cambiar en su forma y sustancia, bajo circunstancias particulares. Por ejemplo, dificultad para contar o adquirir pan y vino en determinados momentos, condicionados por el lugar y la oportunidad de la celebración. Así pues, el pan ácimo que usó el Señor, bien podría reemplazarse por galletas o pan de panadería, si las circunstancias así lo determinan. Lo mismo podemos decir del vino: si no se cuenta con jugo de la vid, podría reemplazarse por vino sin alcohol, jugo en polvo o simplemente agua. Los símbolos o elementos son relativos en sus formas y sus sustancias, no obstante, la Santa Cena en sí no debe desprenderse del carácter simbólico que el Señor mismo le imprimió. Siempre deberá en su celebración existir una especie de pan y una especie de vino y, de preferencia, en cuanto la oportunidad lo permita, pan sin levadura y jugo de la vid, para no privarse de la riqueza y la sabiduría que este acto y estos símbolos representan. Instancias solemnes de la Cena del Señor. Considerando la naturaleza simbólica de la Santa Cena y el peso representativo de sus elementos, podemos distinguir en esta reunión tres instancias solemnes. Instancia solemne en relación al pan. 1. Es un pan bendecido. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo y dio gracias. Es un momento emotivo para dar gracias a Dios por el pan antes de proceder a partirlo, por el maná que descendió del cielo, por el pan de vida que sacia el hambre para siempre. Él dice de sí mismo en Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 2. Es un pan partido. Luego de haber dado gracias, Jesús partió el pan, lo dio a sus discípulos para que lo comieran, diciéndoles: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este es otro momento emotivo.
Ahora estamos frente a un pan que está siendo partido, un pan que es nada menos que el propio cuerpo de Cristo, que representa su cuerpo roto y mutilado por causa de la humanidad, por amor a aquellos que le seguirían. Es un pan vivo que descendió del cielo para ser partido y ser comido por sus discípulos. Un cuerpo que sería sacrificado en la forma de un cordero. 3. Es un pan compartido. El pan que descendió del cielo debía ser partido, roto, para luego ser repartido o compartido en muchos. Un pan fraccionado que se trasuntaría en un cuerpo formado por muchos miembros. En la cena del Señor cada uno de los miembros presentes toma para sí un pedazo o porción del pan partido. Quien lo recibe y lo come, confiesa y declara su pertenencia al cuerpo de Cristo y la necesidad de comunión con los demás miembros. Instancia solemne en relación a la copa. Jesús tomó la copa después de haber cenado. Es la copa del nuevo pacto en su sangre. Un pacto de fe y no de obras. Un pacto que genera vida y no muerte. Un pacto que perdona y no condena. Un pacto escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazones. Es un pacto cuyo cumplimiento está garantizado, pues está pagado por la sangre de Cristo. Es una copa que contiene la sangre de Cristo derramada. Es un pacto basado en sangre derramada. La sangre de Cristo debía ser vertida, Cristo debía morir por nuestros pecados. Debía ser sangre no contaminada, la sangre derramada de un justo, de alguien que no tuviese pecado, solo así podría expiar el pecado de la humanidad y librar a los hombres de la condenación eterna. En la cena del Señor cada participante al beber de la copa, confiesa que su pertenencia a la Iglesia es únicamente gracias a la preciosa sangre derramada de Jesús, la que nos hace dignos para sentarnos a su mesa. Instancia solemne en relación al lavado de pies. Jesús se levantó de la cena, se sacó el manto, tomó una toalla, puso agua en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta acción de Jesús en plena cena, nos enseña a manifestar un espíritu o actitud de servicio con nuestros hermanos. El ministerio de los hermanos mayores debe ser visto como un servicio a los menores, y no como una plataforma para ser servido. Jesús señala al respecto en Juan 13, 14. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. La cena del Señor es una tremenda instancia para reconocernos mutuamente. Para valorar a aquellos miembros que aparentemente son más débiles, menos dignos, menos decorosos. Es en la cena donde manifestamos nuestra necesidad de ellos, donde los vestimos de dignidad y los tratamos con decoro.